Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Padre Celestial, por tus inmensas misericordias para con nosotros. Señor, te hemos adorado por medio de las alabanzas. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu palabra. No solamente, Señor, escuchándola, sino que se pueda impregnar en lo más profundo de nuestros corazones, que podamos, oh Señor, caminar conforme a tu palabra. Quiero rogarte que si en este lugar hay alguien que no te conoce, que pueda ser traído a novedad de vida. Rétanos, confróntanos, consuélanos, ayúdanos, y que al final, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Hay una película muy famosa que en español fue traducida como La Terminal. Esta película narra la historia de un hombre que sale de un país europeo hacia los Estados Unidos. Él tiene una misión, tratar de agradar o de culminar con un pedido que le hizo su padre antes de morir. Pero cuando él llega al aeropuerto de los Estados Unidos, ese país pierde el derecho a entrar a los Estados Unidos y él queda en un estatus migratorio indeciso, viéndose en la necesidad de permanecer en el aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que eventualmente él comienza a hacer vida dentro del aeropuerto. Se baña en el aeropuerto, come en el aeropuerto, trabaja en el aeropuerto, se enamora en el aeropuerto y eventualmente también él recibe ataques directos del administrador del aeropuerto. ¿Qué ocurrió con él? Por gran parte de la película, él se olvidó la misión que él tenía. ¿Cuál era la razón por la cual él estaba en ese aeropuerto? Y culmina cuando él recobra, si se quiere, la mente, recobra el propósito y entonces él sale a cumplir con aquella misión. Lamentablemente, y manteniendo la distancia, eso ocurre muchas veces con los creyentes. Las pruebas, las dificultades pueden llevarle al punto de que puedan olvidarse de cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra: el entretenimiento y las persecuciones. En el pasaje que nosotros tenemos por delante, Daniel capítulo 1, se nos habla justamente de 4 hombres, 4 jóvenes que fueron llamados o llevados por Dios, aún en contra de su voluntad, a una nación totalmente desconocida. Y vamos a ir desempacando el capítulo 1, pero lo que nos proponemos es que nosotros podamos ver que incluso en tiempos de prueba, en tiempos de tinieblas, de oscuridad y oposición, los creyentes debemos permanecer fieles a Dios, fieles a su evangelio, imitando la firmeza de Cristo, quien soportó la persecución y la muerte por nosotros. ¿Qué vamos a estar mirando en el día de hoy? Que los creyentes, incluso en tiempo de prueba, de oscuridad, de persecución, debemos permanecer fieles a Cristo y a su evangelio, imitando el ejemplo de Jesús, quien soportó persecución, muerte por cada uno de nosotros. ¿Qué vemos en el pasaje? Lo primero es que nosotros debemos permanecer fieles cuando la soberanía de Dios nos quita todo lo que tenemos. Tú y yo debemos permanecer fieles cuando la soberanía de Dios nos quita todo lo que tenemos. Lee conmigo el versículo 1.
En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Apenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Imagina por un momento, una vez más, Jerusalén ha vuelto a pecar. Y dice Dios a través del profeta Daniel que Dios llevó a cabo su promesa. El juicio ha caído. Jerusalén fue sitiada y fue cautiva. Dos cosas ocurrieron. Hubo derrota militar y hubo deportación. Pero en medio de esta derrota, Nabucodonosor ordenó que Daniel, que un grupo de los mejores jóvenes intelectuales de la realeza fueran desarraigados, arrancados de raíz de Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia. Después de una guerra lo que queda es devastación, muerte, destrucción. Y estos jóvenes probablemente entre 14 y 18 años, quizás se acostaron en su casa teniendo planes de estudiar, ir a la universidad, tener una novia, un tipo de relación particular, y se levantan en medio de la guerra camino al cautiverio. Ahora me llama la atención cómo Daniel dice que fue todo esto parte del propósito de Dios. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. Y Adonai, el Señor, entregó a Jerusalén. El Señor entregó a aquel rey perverso llamado Joacín, hijo de Josías, rey del reino del sur, que iba en la declive y política, moral y espiritualmente. Es Dios que está obrando, es Dios que está permitiendo que Nabucodonosor entre y conquiste. Dios está llevando a cabo su promesa, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te doy hoy, vendrá sobre ti toda maldición y te alcanzará. ¿Qué vemos nosotros en el pasaje? Dios es soberano a pesar del pecado de la nación. Dios está llevando a cabo su plan a pesar del pecado y de las tinieblas de esta nación. Derrota militar y deportación. Ahora mira lo que dice Nabucodonosor. Yo quiero que tú me traigas lo mejor de lo mejor. Que sean buenos mozos, que sean inteligentes. Trae de la realeza. Ahora, quizás esta sea la petición de alguna joven. A mí me gustaría casarme con un príncipe buen mozo. Alguien que sea aparente, alguien que se vea bien. Y si es de la realeza, mucho mejor. Pero mira, a Nabucodonosor no le interesa si estos muchachos son serios, si son íntegros, si son ladrones. No importa, que se vea bien y que sean presentables y que sean de la realeza. Quizás ese sea tu código de búsqueda. Buen mozo y que se vea bien. Si lee la Biblia, yo me encargo. Hermanos, qué parecido es esto al mundo. No importa qué crea la gente. No importa el carácter de las personas. Lo que importa es cómo se ve y el dinero que pueda tener. Ahora, ¿qué ocurre con Nabucodonosor? Él ha llegado, ha sitiado la ciudad y ha llevado cautivo a toda una nación y ha llevado a la deportación a estos jóvenes. Pero no solamente eso, él ha secuestrado o ha tomado los utensilios del templo y ahora los utensilios que eran utilizados para adorar a Dios, Nabucodonosor lo tiene en el templo de sus dioses paganos. ¿Cuál es el propósito? Es una manera de decir, el Dios mío o los dioses de Nabucodonosor son más poderosos
que el Dios de Israel. Mi Dios o mis dioses les ganan a Yahweh, el Dios de Israel. Dios es verdadero, pero aún así el pueblo de Israel está bajo el juicio de Dios, y Dios en su soberanía está utilizando a Nabucodonosor, un rey pagano, para llevar a cabo su juicio. Ahora piensa por un momento las preguntas en las mentes de estos jóvenes que van camino a la deportación. Si Dios es verdadero, ¿por qué Nabucodonosor ganó? Si Dios es bueno, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Si Dios me ama, ¿por qué me quitó todo lo que yo poseía? Quizás esta sea la pregunta que en algún momento tú te has hecho. ¿Por qué yo estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? O literalmente en el caso nuestro con respecto a la ciudad de La Vega, ver cómo la ciudad literalmente está sitiada, donde las personas se preparan en el mes de febrero para salir con energía, con recursos, con fuerza a celebrar el alcoholismo, las fiestas paganas, las drogas, la sexualidad libre. Y vemos cómo aparentemente las tinieblas arropan nuestra ciudad. Aquí vemos estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en una nación pagana, rodeado de personas que ellos no conocen, con idiomas que no conocen y sin nada. Todo le ha sido quitado, pero Daniel dice: Dios sigue siendo soberano. Dios es soberano. Tú y yo debemos ser fieles, aunque Él en su soberanía permita que nos quiten todas las cosas. Dios es el Dios de grandes cosas, pero Dios también gobierna las pequeñas cosas. Y Daniel está viendo a Dios y su soberanía detrás de lo que está ocurriendo. De hecho, fácilmente el libro es dividido en dos grandes partes: la soberanía de Dios obrando en su historia, capítulo 1 al 6, y el mensaje de Dios desde el capítulo 7 hasta el 12. Han sido invadidos, han sido secuestrados, pero hay algo que se está entretejiendo en medio de la historia, y es que Daniel, y te doy un adelanto, está siendo parte de la invasión divina de Dios. ¿Para qué? Para conquistar a Babilonia a través de Daniel. Babilonia, Sinar, Génesis 10, el lugar donde se dividieron las lenguas. Estos adolescentes están siendo probados en medio de esta gran prueba. Adolescentes que conocen al Dios verdadero, adolescentes que pueden confiar en ese Dios a pesar de estar en un lugar pagano. Ahora, hermanos, esto es interesante porque por los nombres que tiene Daniel y sus amigos podemos ver el trabajo de unos padres que probablemente eran creyentes, que le habían dado una cosmovisión cristiana o judeocristiana a Daniel y sus amigos. Le habían instruido en la verdad de Dios. Ellos tenían una visión real de Dios. Y al hablar de cosmovisión nos referimos a una manera particular de pensar. Ellos conocían al Dios verdadero. Ellos habían sido formados en esa visión verdadera. Conocían a Dios a pesar de verse en una situación difícil. Tenían una convicción verdadera de la realidad. Tú puedes estar en este lugar y tener quizás convicciones verdaderas, quizás parcialmente verdaderas o convicciones falsas. Tú puedes ver la vida de una manera que quizás no sea la correcta. Responder a las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? ¿Hay Dios? ¿Quién es ese Dios? Daniel tenía respuestas correctas, verdaderas a estas preguntas. Daniel y sus amigos sabían cuál era el Dios verdadero. Conocían a ese Dios verdadero, tenían una relación con el Dios verdadero, a pesar de estar en un lugar pagano, en un lugar lejos de su nación y de su familia. Ellos podían confiar en ese Dios a pesar de que en su soberanía le ha sido quitado todo. La pregunta que está por definirse: ¿cómo actuaríamos nosotros si nos viéramos en esta circunstancia? ¿Qué pasaría contigo y tu fe si tú eres desarraigado, al igual que fue Daniel y sus amigos? Si todo te fuera quitado y solamente quedaras tú y tu fe, ¿perseverarías? ¿Soportarías?
¿Cómo permitió Dios que le fuera quitado todo? Vemos un segundo encabezado: tú y yo debemos permanecer fieles cuando la soberanía de Dios permite que los enemigos ataquen nuestras convicciones. Mira algo, no fue simplemente que él fue llevado para que le dieran un curso de idiomas babilónicos. Él fue literalmente atacado. Sus convicciones van a ser atacadas una a una. Versículo 4: muchachos en quienes no hubieran tacha alguna, de buen parecer. ¿Para qué? Para ser enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. A ellos le van a hacer un lavado de cerebro intenso. Les van a enseñar lenguas, le van a enseñar filosofía, nuevas ideas babilónicas, literatura babilónica, arte babilónico, religión babilónica, mitología y disparates babilónicos, interpretación de sueños. Es un combo que tienen para cambiarle totalmente la mentalidad. Arena. Vendedores de solares en la luna. Así eran los escribas y los fariseos, llenos de tradiciones, muerta, letra muerta, leyes, pero no aman al dador de las leyes, tradiciones sin transformación, fábulas, genealogías de viejas. Por eso Jesús habló en la parábola de los dos cimientos que la vida que es cimentada, que aquellos que oyen su palabra y la obedecen, están cimentando una vida sobre la roca. Todo lo demás es arena. Eso está tratando de hacer Nabucodonosor con estos jovencitos. Que ellos puedan cambiar esa cosmovisión, cambiar esa estructura y su vida sea cimentada sobre la fábula y la genealogía. ¿Para qué? Para luego ser enviados a Israel, pero ya no con una fe, sino con creencias babilónicas. Manera de vestir, hablar, pensar, comer, educarse, transformarles. ¿Qué hizo él o cómo lo hizo? El texto nos muestra que lo primero que hizo Nabucodonosor fue aislamiento. Sáquenlo de allá y tráiganlo para acá. Pónganlo aquí. Traigan a estos jóvenes aislados. Aislarte de cualquier persona que te pueda recordar a Dios. Es una constante triste. Cada vez que alguien se aleja, comienza a alejarse de Dios, ¿sabe lo que hace? Comienza a aislarse. Ya no va a los grupos pequeños, ya no tiene amigos creyentes. Comienza a faltar a la congregación, comienza a aislarse de los medios de gracia que Dios ha provisto para su madurez y su crecimiento. Comienza a aislarse de la persona que le puede dar un buen consejo. Eso está haciendo Nabucodonosor, aislando a estos jóvenes, quitándoles de donde ellos eran influenciados. Pero hay un segundo elemento, no solamente el aislamiento, adoctrinamiento. ¿Qué está haciendo él? Busquen nuestros maestros. Busquen nuestro lenguaje, buscan nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comer, nuestra manera de caminar, instruirlos. Adoctrinamiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan asimilar y adherirse a Babilonia. Mira cómo dice el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años y luego lo trajeran a servir al palacio. 3 años siendo influenciados. Una carrera universitaria. ¿Para qué? Para tratar de cambiarlos. ¿Para qué? Para generar confusión. Versículo 6, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Y mira lo que ocurrió, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Daniel, que significa Yahweh es misericordioso, Belsasar. Un dios pagano está recibiendo tributo con el nombre de Daniel. Ananías significa Yahweh es misericordioso, Sadrach, quien como Sadoc, ese dios falso, pagano, babilónico. Azarías, Yahweh es mi ayuda, le pusieron a Abednego, siervo del dios Nego.
¿Qué está ocurriendo? Cambiar los nombres. Quizás tú no lo ves como algo que tenga significado para nosotros, pero para ellos sí. Sus padres quisieron recordar algún atributo de Dios nombrándolo de esta manera. ¿Qué está haciendo Babilonia? ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Cambiando esa verdad por la mentira. Pero mira algo, en la vida de ellos es retante. ¿Cómo Dios puede ser misericordioso si yo estoy esclavo en Babilonia? ¿Cómo puede Dios ser mi juez si yo estoy destruido, si me ha sido quitado todo? ¿Cómo puede ser Dios misericordioso y mira dónde yo estoy? ¿Quién como Jehová si aparentemente los reyes paganos o los dioses paganos han sido destruidos? Han destruido o han secuestrado los instrumentos del templo. De hecho, cuando inició la guerra de Ucrania, en un momento dado, Putin secuestró un grupo de jóvenes ucranianos y lo llevó a Rusia. ¿Para qué? Para tratar de hacer esto, adoctrinarlos. Eventualmente con la presión él tuvo que soltarlo. Esto hacía Hitler. Esto está haciendo el mundo. Esto están haciendo las redes sociales y todo lo que estamos viendo. Aislarnos, que tú pases un día entero pegado a una tableta, a un dispositivo, viendo, consumiendo lo que el mundo, haciendo scrolling para ver lo que el mundo está diciendo. Aislado, aparentemente conectado, pero estás aislado, consumiendo el lenguaje, la ropa, la moda, todo lo que el mundo está haciendo. Y la fiebre no está en la sábana, no es la ropa per se, es que eventualmente comenzarás a pensar, a actuar como el mundo está pensando, actuando, caminando. Es la misma estrategia que nosotros vemos empleada con éxito por el maligno en nuestros días. Y quizás de manera gratuita, sin poner una espada en nuestro cuello, de manera voluntaria, sin quitarnos nada, lo hemos entregado todo. Los padres envían a sus hijos a la universidad, a los colegios, como corderos, siendo instruidos, preparados, y ellos quizás no tienen nada que decir ante lo que se les está enseñando a sus hijos, olvidando que la responsabilidad de criar a los hijos no está en los maestros del colegio, sino es una responsabilidad de los padres, instruir y formar a sus hijos. ¿Para qué? Para que estén preparados, para si la soberanía de Dios le quita todo, para que cuando el enemigo ataque pueda encontrar un fundamento en la palabra y ellos puedan, al igual que Daniel y sus amigos, resistir al ataque. Padres que están aquí, no den por sentados la educación de sus hijos. Involúcrense. No permitan el aislamiento. Motiven a sus hijos para que puedan cultivar amistades piadosas que les hagan crecer. No te aísles de la comunidad de fe. Sé consciente del peligro. Yo doy gracias a Dios por la comunidad de fe de Jón y de la iglesia. Y yo comentaba con alguien que en ese momento nosotros no teníamos amistades que no fueran creyentes. Íbamos a la universidad, tomábamos clases, pero ansiosos porque las clases pasaran para ir a un grupo pequeño, para ir a una actividad de Jón, para ir a involucrarnos, a servir en una jornada evangelística. No éramos un círculo santo cerrado, pero como decía el salmista, mi comunión íntima es con aquellos que aman tu nombre. Nunca vas a crecer en santidad, nunca vas a crecer en piedad, nunca vas a crecer en amor a Cristo si tus mejores amigos son incrédulos. Si tu comunión está con el que no conoce del Señor. Debemos ir, pastor, pero Jesús caminaba con prostitutas, con publicanos para evangelizarlo. Jesús era el centro, Jesús es el mensaje que tenía algo que decir. Para impactarlos, la luz avanzando y las tinieblas retrocediendo. No al contrario. Tú y yo, al igual que Daniel, debemos permanecer fieles cuando la soberanía de Dios nos quita todo. Tú y yo debemos permanecer fieles cuando la soberanía de Dios permite los ataques a nuestra manera de pensar. ¿Qué hizo Daniel? Daniel permaneció fiel aun cuando nadie creía lo que Daniel creía. Tú y yo debemos permanecer fieles aun cuando nadie cree lo que nosotros creemos. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos a Daniel. ¿Quién cree lo que Daniel cree? Él y sus amigos. El rey ha dispuesto lo que ellos van a comer, lo que van a vestir, lo que van a recibir, todo. Ahora Daniel ha propuesto algo: yo no me voy a contaminar con esta comida. Probablemente al hablar de contaminarse, él está quizás bajo la ley judía. Estos paganos comían cerdo, caballo, animales crudos, y quizás se refiere el pasaje a este tipo de alimentación. Él entendía que pudiera contaminarse. Quizás ofrecido a dioses paganos, y él entiende que no. Ahora, hermanos, ¿qué ha determinado Daniel? Daniel ha determinado que la verdad va a gobernar sus vidas. Daniel y sus amigos han determinado que la verdad gobierne sus vidas. Y es impactante, porque a mí me llama la atención cómo Nabucodonosor y su guardia cree en invertir en los jóvenes, cree en el poder de la juventud de los adolescentes. El diablo sabe el poder que tienen los jóvenes cuando se ponen para la causa de Cristo. Pero a veces los mismos jóvenes menosprecian su capacidad. La iglesia menosprecia la influencia que pueden tener ustedes. Y hablo de la iglesia en sentido general. Quizás tú te ves así insignificante, para perder el tiempo, para entretenerte, para desperdiciar tu vida. Daniel ha propuesto, ha determinado que Dios y su verdad gobierne sus vidas. No las circunstancias, no la tragedia, no la amargura, no el dolor. Ellos están confiados en esa verdad, y esa verdad le va a sostener. Él conoce al Dios verdadero. Él está confiando en esa verdad. Propuso en su corazón no alimentarse con esa comida, sea cual sea la razón que él entendiera que le contaminara. Pero al mismo tiempo él ha determinado una vida de santidad, que Dios gobierne su vida. Nadie lo está viendo. Él no dice, bueno, aquí la señal de Dios, el wifi de Dios no llega. De hecho, no eran ellos cuatro, habían otros. Quizás celebraron y dijeron, wow, comida del rey, comida real, qué ápero. Pensábamos que íbamos a recibir maltrato, aquí estamos como reyes, ahora somos babilonios. Ese no es el caso de Daniel. Él quiere la santidad en lo privado. Él quiere la santidad donde, aunque nadie lo esté viendo. Y no es el caso solamente de Daniel. Pensemos en José. Quizás la mujer de Potifar decía, yo me he acostado con todo el que yo he querido. Yo he hecho lo que a mí me place. ¿Y qué dice José? ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios, que gobierna no solamente en Israel, sino también aquí en Egipto, y contra Potifar? Sigue siendo pecado aunque nadie nos esté viendo. Yo estoy llamado a vivir en santidad aunque yo no esté en Israel. Es el caso de Ruth con respecto y Noemí. Mi Dios será tu Dios. No volveré al paganismo. Es el caso de una joven Esther. Yo voy a agradar a Dios, y aunque si tengo que morir, que muera. Ahora, hermanos, ellos no fueron controversiales por serlo. Ellos no están simplemente en las redes sociales buscando sonido. Daniel está tratando de ganar el favor aún de aquellos que tienen autoridad mientras sea posible. De manera quizás cortés, él habla con el jefe de los eunucos o con el delegado que él tiene, y viene ahora de manera firme, de manera clara. Versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Y compara nuestros rostros con los rostros de los demás que comen de la ración de la comida del rey, y haz la prueba con tu siervo. Algo sencillo, simple. Yo estoy fundamentado en la verdad. Mi vida está buscando agradar a Dios. Vamos a hacer una prueba. Daniel, yo no creo lo que tú crees. Yo no voy a arriesgar mi cabeza por tu fe.
El rey dio una orden y debe ser cumplida. ¿Qué hace Daniel? Yo prefiero que me dé vegetales, dame un periodo de tiempo y luego evalúanos. Ahora, hermanos, mira si nosotros somos especiales. Somos capaces de comernos los vegetales de Daniel y no imitar la fe de Daniel. Hay muchísimas dietas, de la dieta de Daniel. Míralo aquí, el vegetarismo, el veganismo, y no como provincia, sino en la alimentación. Pero lo que nos está diciendo es que hay un hombre que está dispuesto a arriesgar su vida por una fe, que quiere ser santo aunque nadie lo esté viendo. No es que salga de aquí a comer vegetales. Hay un hombre que tiene una fe, que conoce a un Dios y esas convicciones les están sosteniendo. No tiene que vocear, no tiene que rociarse gasolina. Él simplemente está buscando agradar a Dios y permanecer fiel, aunque la providencia le permite estar en un lugar donde nadie cree lo que él cree. De hecho, más adelante, cuando Nabucodonosor se enfrenta y le dicen: si ustedes no se postran, serán achicharrados. ¿Cuál es la respuesta? La misma que estamos viendo aquí. El Dios al cual le servimos, su soberanía es poderosa para librarnos de tu mano, pero ese Dios soberano es poderoso para permitir que nos volvamos chicharrón. Pero pase una cosa o pase la otra, sepa tú, oh Nabucodonosor, que no te adoraremos, que no nos postraremos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está postrada ante el único Dios verdadero. Ellos están postrados, sostenidos delante de la verdad de Dios. Dijo Hudson Taylor, un gran misionero que fue a la China: a menos que exista un elemento de riesgo extremo en nuestras hazañas, para Dios no hay necesidad de fe. Hermanos, vamos a necesitar confiar en el Señor, permanecer en nuestra fe, aun cuando nadie nos está aplaudiendo. Yo he dicho muchas veces que a veces el gozo se opaca cuando después de la iglesia, al salir en la actividad de la iglesia, y nosotros podemos ver, somos un puñado en comparación con toda una ciudad. Al doblar la esquina de la iglesia, ahí vemos entonces ese despliegue, tanta juventud perdida. Y uno tiene que pasar por en medio de ellos. Pero siempre ha sido así. La iglesia camina como ovejas en medio de lobos, pero Dios está con nosotros. Dios está en nuestro favor. Daniel no está buscando un fan club. Sus amigos no están buscando el aplauso del mundo, ni la aprobación, ni el entendimiento tampoco. Ellos han conocido al Dios verdadero. La pregunta: ¿conoces tú a Dios? ¿Qué tan robusta es tu fe? ¿A quién tú quieres agradar? Porque sabes que no vas a agradar a todo el mundo. ¿Usted recuerda aquel amigo del bachillerato, Odalis? Como en una mañana llevó una mochila llena de limones injertos y nos pasó un limón grande y nos dijo: los verdaderos hombres que coman limón agrio, mastíquenlo sin escupirlo. ¿A que tú no eres un hombre y te comes este limón? Y estábamos todos llorando, masticando un limón agrio. Todos menos Odalis. ¿Por qué lo hicimos? Yo me imagino eso y todavía sé que se tiene que estar riendo de nosotros. Una semana con la lengua anestesiada del richín, del limón. Pero teníamos que ser hombres. Eso hace el mundo. ¿A que tú no te atreves? ¿A que tú no eres pero nada? Y no solamente son los adolescentes o los jóvenes, los adultos compitiendo quizá con un compañero de trabajo, con alguien en las redes sociales. Lo que quiero que cuestionemos es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué vivimos como vivimos?
Daniel ha conocido a ese Dios verdadero, aun cuando nadie cree lo que él está creyendo. ¿Qué nosotros debemos hacer? Tú y yo debemos permanecer fieles, aunque las tinieblas no se vayan. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Ellos siguieron bajo el imperio babilónico. Pero hay algo que el texto nos dice. Daniel siguió sobre esa influencia babilónica, pero Dios también estuvo con Daniel. Como lo vemos, Él puso gracia sobre Daniel y le dio un aspecto físico más saludable, más radiante que los demás. Dios puso gracia sobre las personas que estaban gobernando sobre él para que arriesgaran su vida y le permitieran comer lo que él quería comer. Pero al mismo tiempo vemos que Dios les bendijo dándole una sabiduría. Mentalmente ellos estaban más capacitados. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento, inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, en todo sueño, por encima de todos los sabios de Babilonia. Dios le dio esa condición física, esa condición mental. Dios le dio esa condición espiritual, ese conocimiento e inteligencia delante de Dios y delante de los hombres. Daniel fue conocido como un profeta de parte de Dios. Pero al mismo tiempo Dios les bendijo socialmente. Versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y oye lo que pasó. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 19, y comenzaron a servir al rey. Ya no son los siervos, ahora es Nabucodonosor que puede decir: estos muchachos son los más sabios, son los más influyentes, los más inteligentes. ¿Qué pasó con Daniel? Dice el pastor John MacArthur que Daniel ocupó una influyente posición durante más de 70 años. Dios estuvo con Daniel. Y si tú puedes leer el versículo 21, cómo nos muestra que Daniel duró y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En este versículo tan corto, Daniel continuó hasta el rey Ciro. Capítulo 1, versículo 1, él ha empezado como un adolescente. Él ha continuado hasta el rey Ciro. ¿Sabes cuántos años tuvo Daniel? 86 años. Daniel envejeció sirviendo al Señor, confiando en la fidelidad de Dios. Las tinieblas no se fueron, él permaneció sirviendo en estos reinados paganos, pero Dios estuvo con él. Ahora, hermanos, estos muchachos, Daniel y sus amigos, fueron fieles a Dios, fueron fieles a la verdad, fueron fieles a su verdadera identidad, fueron fieles a la misión que Dios le dio. ¿Sabes qué pasó? Daniel influenció toda Babilonia con esa manera de vivir. Ahora, 600 años después de la vida de Daniel, apareció otro judío. Fue desarraigado voluntariamente de su realeza. Siendo Dios mismo, se despojó de toda su gloria y se humanó. Nació en un pesebre. Sus padres humildes, judíos, pobres, pero que al igual que Daniel, él propuso no contaminarse con ningún tipo de pecado. Al igual que Daniel, fue llevado por un emperador llamado Satanás y fue tentado para que comiera.
Si tú eres el Hijo de Dios, come de esta piedra, dile que se convierta en pan. Pero al igual que Daniel, él buscó agradar a su padre que le había enviado por encima de querer agradar a Satanás. Al igual que Daniel y sus amigos, él halló el favor de Dios y de los hombres. Fue sabio desde su niñez. ¿Cómo este niño puede debatir con los maestros en el templo? De hecho, él es la encarnación de la sabiduría. Jesús no comió la comida del emperador Satanás. Jesús fue sabio. Jesús recibió el favor de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando vino el pecado de la humanidad, él cargó la justa ira de Dios sobre él. Y al igual que Daniel, en su humanidad y sus amigos pudieron recibir la ira de Nabucodonosor, pero él ahora ya, Dios encarnado, recibiendo la justa ira de Dios por el pecado tuyo y mío. Él se presentó delante de reyes, gobernadores como Pilato, Herodes. No encontraron nada de qué acusarle, pero aún así le clavaron en una cruz. Pero sin embargo, con su muerte y resurrección, nos dio esperanza para poder vivir en medio de un mundo que está en tinieblas. Por eso en tiempos de gran prueba, en tiempos de oscuridad y oposición, tú y yo debemos permanecer fieles, imitando el ejemplo de Cristo, quien soportó la persecución y la muerte por cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos permanecer fieles en un mundo que ejerce presión cultural? Porque Jesús venció y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo nosotros podemos permanecer fieles en medio de la oscuridad? ¿Sabes por qué? Porque Jesús se paró y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. ¿Cómo nosotros podemos permanecer fieles cuando el mundo ataca nuestra fe? Porque Él ha prometido que cuando nuestros padres nos abandonen, con todo Él nos recoge como un padre amoroso. Él no nos dejará. ¿Cómo permanecemos fieles cuando todo lo que nosotros tenemos nos sea quitado? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el tesoro. Él es la piedra de gran precio que vale la pena vender todo para adquirir esa piedra. Él es el tesoro que está escondido en un campo que vale la pena venderlo todo para adquirir ese campo donde está el tesoro. ¿Cómo permaneceremos fieles cuando las tinieblas no se van? Él ha prometido estar con nosotros cada día. Aún en medio de la muerte, si nos tocara pasar por la muerte, Él hablará nuestra mortandad y nos resucitará para que reinemos eternamente con Él. ¿Cómo nosotros andar en verdad en medio de un mundo en mentira, que vive en mentira? Él es la verdad. Jesús es la verdad. Por eso, hermanos, no hay nada que temer. Incluso en medio de tiempos de prueba, oscuridad y oposición, tú y yo podemos ser fieles a Dios y a su evangelio, porque podemos imitar el ejemplo de Cristo que está con nosotros. Por eso, si tú no le conoces en esta mañana, yo te ruego que tú puedas decirle: Señor, yo te pido que tú me salves. Yo quiero caminar contigo en luz, en verdad, que tú me sigas sosteniendo. ¿Y sabes qué? Él te puede salvar en esta mañana y traerte a novedad de vida. Dios guardó a Daniel y a sus amigos. Dios nos sigue guardando a cada uno de nosotros en medio de este mundo caído. Oremos. Señor, gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú nos sigues sosteniendo. Ayúdanos, oh Señor, a ser testigos contraculturales en medio de las tinieblas que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer fieles cuando en tu soberanía todo nos sea quitado. Cuando el enemigo nos ataque nuestras convicciones. Cuando nadie crea lo que nosotros creemos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Cuando estemos solos,
en nuestra fe delante del mundo. Ayúdanos, Señor, cuando tu soberanía permita que las tinieblas no se vayan y permanezcamos por largo tiempo rodeados de ellas. Ayúdanos, oh Señor, a confiar en ti. Acordarnos cada día que Jesús es el tesoro. Ayúdanos, oh Dios, porque nuestra carne sigue siendo débil. Fortalécenos, oh Señor. Que la edad no sea una limitante, ni la vejez ni la juventud, sino que podamos, oh Señor, madurar cercanos a ti. Perseverar, Señor, siempre cercanos los unos con los otros y cercanos a ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén.